A veces nuestros hijos nos dicen, papi, quiero dormir con ustedes porque tengo miedo al cucu, o tienen problemas con la oscuridad, ¿no? Si apagamos la luz de su cuarto les da mucho miedo, ¿no? Y eso es normal. Yo pienso que la mayoría de nosotros ha pasado por ese tipo de situación, ¿no? Cuando éramos niños, ¿no? Tampoco se quiere quedar solo en el colegio, o cuando es hora de dormir, quiere que nos quedemos hasta que él duerma, ¿no? Y no es tan simple como que, ay, no te vayas, o un lloriqueo, sino que a veces esta situación se torna más complicada porque empiezan a transpirar, empiezan a temblar, ¿no? Las manos se le mojan, ¿no? Y entonces, o sea, uno se da cuenta de que, uy, o sea, de verdad está asustado, de verdad está preocupado, o sea, no es solamente que le está dando un poco de miedo a la oscuridad, ¿no? Y bueno, pues, de nuevo, ¿hasta dónde este tipo de reacciones podemos considerarlas normales? Porque todos nosotros hemos pasado por ellos, pero si es que empieza a tornarse más agudo, entonces sí tendríamos que hacer algo, ¿no? Cuando tenemos que buscar ayuda profesional. Mi nombre es Cristian Zabaleta y bueno, con mi esposa trabajamos ya hace 17 años con familias y con parejas, y hoy día vamos a tratar las fobias en niños y adolescentes, porque las fobias es el miedo que uno puede identificar y que es persistente y además es excesivo, o sea, ya como que, uy, ya pues ya no es muy racional que se diga, sino que ya es demasiado, ¿no? Y desencadena basta que el objeto vaya a ser un insecto, vaya a ser una situación específica. Hay pánico a hablar en público, ¿no? En una obra de teatro hay gente que se queda muda, incluso hasta adultos, ¿no? Entonces, o les empiezan a transpirar las manos, ¿no? Entonces, todas estas cosas son problemas, pero cuando ya es excesivo, entonces ya se puede catalogar de fobia, cuando además no solamente es excesivo, sino es por un tiempo prolongado. ¿Ya? Por ejemplo, mi esposa tenía fobia a las arañas. Y yo digo fobia y no temor a las arañas, porque para empezar, eran arañas que apenas se podían ver, ¿no? Eran un poquito más grandes que una pulga y mi esposa ya las veía y ya... ay, no, por favor, y se salía del cuarto, ¿no? Entonces, yo al principio me burlaba y ridiculizaba esa situación. Le decía, ¿cómo vas a tener miedo a tamaña cosita? O sea, es menos que un lunar y tú estás haciendo tamaño escándalo. Pero no era, no era algo que ella podía controlar fácilmente. Era algo que le ganaba a ella entendía de que era pequeñita y de que gran cosa no le iba a hacer, pero era tal su miedo que le obligaba a salir. Entonces, yo digo, si eso es en una persona adulta, entonces nuestros hijos también tienen otros temores. Ahora, vamos a ir hablando porque mucho de esto tiene que ver con la seguridad que los papás vamos imponiendo a nuestros hijos y vamos ayudando a nuestros hijos, ¿ya? Las fobias comunes incluyen miedos a animales, ¿ya? Y esto pudiera ser que cuando eran muy pequeñitos un perro los asustó o peor aún los mordió. Entonces, cuando ya sean más grandecitos, posiblemente ya se hayan olvidado del incidente con el perro, pero toda la vida van a tener miedo cuando venga un perro y se abrazan y ya se quieren trepar al cuello de los papás
porque está viniendo un perro, pero, o sea, uno dice, guay, o sea, ya calmate, hijito, o sea, no está viniendo, está caminando, está pasando, ¿no? Pero a veces hay que sanar emocionalmente a nuestros hijos y ayudarles a superar ese tipo de incidentes que hayan podido tener de pequeños. También con los insectos, lo que ya les mencionaba de mi esposa, con la sangre. Y uno dice, ¿con la sangre? ¿Qué tiene la sangre? Sí, lo que pasa es que muchas, especialmente mamás y a veces papás también, tienen problemas con eso porque cuando se hacen un corte o hay sangre, hacen un escándalo, un alboroto. Entonces el niño asocia la sangre con que es algo gravísimo, es algo terrible. Y entonces, o sea, se pone muy nervioso y puede desarrollar una fobia a la sangre, ¿no? También fobias también que son normales a las alturas, ¿no? A los espacios cerrados. Hay gente que literalmente se puede asfixiar porque la habitación es pequeña o están en un ascensor y no soportan, o sea, estar mucho rato en un espacio cerrado y se indisponen de verdad. Hay otros niños que desarrollan fobias a viajar, a volar, ¿no? En avión. Y distintas fobias que uno que uno puede ir identificando. Entonces, todas estas cosas van a afectar a nuestros niños. Algunos, en realidad, van a afectar casi a todos, ¿no? Todos tenemos miedo a algo, lógicamente, pero la mayoría de nosotros logramos controlar nuestro miedo y no estallamos en pánico, ¿no? En cambio, los que tienen fobias, sí les es mucho más complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen miedo al ratón? ¿No? Miles, ¿no? Entonces, sí, pero ¿cuántas empiezan a chillar y a zapatear sobre una silla? Bueno, esas ya son menos, pues, ¿no? Entonces, sí, efectivamente tiene un temor excesivo a un animalito que es, en teoría, pequeñito, y si uno lo estudia, pues gran cosa no podría hacer el ratoncito, ¿no? El ratón, el mayor problema que tiene es que va dejando un rastro de orín y que tiene 1000 enfermedades, y eso sí, o sea, tendríamos que tener fobia a la falta de limpieza, ¿no? Eso sí es peligroso, pero el animalito como tal, o sea, está más asustado que nosotros al tenerlo, pero es muy normal que la gente tenga miedo a animalitos, a insectos, ¿no? No solamente a las arañas. Se dice que todos son valientes frente a una cucaracha hasta que empieza a volar. Entonces dice que cuando vuela la cucaracha hace un ruido tan feo que todo el mundo sale corriendo, hombres y mujeres. Entonces, todos tenemos que ir entendiéndonos y ayudándonos. Ahora vamos a entrar en tema y vamos a ver. Entre las fobias, ¿no? que podemos ver, porque no es solamente hay distintas fobias y hay distintos también aspectos que uno tiene que considerar para entender y para ayudar a superar a nuestros hijos, ¿ya? Tomen en cuenta estos aspectos que les vamos a mencionar para identificar y ayudar a superar. La fobia específica, ¿no? Está relacionada directamente con un objeto o situación específico. Por objeto se entiende animal, bicho, ¿no? O quizás un objeto imaginario, que también puede ser el cucu, ¿no? O sea, o algún monstruo imaginario que uno desarrolle y que le tiene
un temor cuando se apaga la luz, automáticamente la situación de oscuridad se combina con el objeto que nosotros hemos creado en nuestra mente, ¿no? Entonces, el objeto o la situación que provoca la fobia, bueno, tiene que ser evitado, ¿ya? Y obviamente esto está asociado a un miedo o una ansiedad extrema, ¿no? O sea, pucha, ya uno se corre, pues, ¿no? O empieza, como les decía, a zapatear sobre una silla al ver un ratón, ¿no? Entonces, esto ya interfiere en las rutinas de actividades normales, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar, especialmente si son niños, si nuestros niños ven que la mamá se pone histérica con algo, entonces el niño va a desarrollar un miedo y un pánico a ese animalito, a ese bicho, a ese objeto. Entonces, como papás, más bien debiéramos tratar de, ay, qué feo un ratón, ven papito, o sea, y con calma. El tono de voz es tan importante con nuestros niños que si nosotros entramos en histeria, el niño peor, pues, o sea, es multiplicado por 10 es el niño, porque para el niño su papá y su mamá lo son todo, y si el papá y la mamá están en histeria, entonces para el niño es 10 veces más histeria, o sea, ya es pánico, ¿no? Y puede enfermarse incluso. Entonces hay que tener un poco de cuidado con nuestras reacciones y hay que ser prudentes, ¿no? en nuestras reacciones. Lo que les decía, trastorno de pánico, ¿ya? Ya no es simplemente ansiedad extrema o miedo, ¿no? O que nos salimos corriendo, sino entramos en pánico y a veces ya tenemos hasta desmayos y cosas por el estilo. Mi mamá nos contaba de que había una jovencita en su curso, ¿no? Que tenía miedo a las arañas. Y era tal su miedo que todo el curso ya sabía de ese miedo. Un día habían ido a una exposición de un museo y uno de los chicos, sin que vea el profesor, sin que vea a nadie, había sacado de uno de los muestrarios de insectos una tarántula muerta. Pero se la puso en el hombro de la chica y le dijo, fulanita, no sé qué cosita tienes en tu hombro. La muchachita giró la cabeza a ver qué tenía en el hombro y se encontró con una tarántula cara a cara. Se desmayó y claro, por supuesto a los chicos los llevaron a la dirección, todo por esa broma tan pesada. Pero la chica, cuando despertó de su desmayo, tenía fiebre altísima, fiebre. No la han podido rescatar, ha muerto. ¿Ya? Entonces, un ataque de pánico no tiene que ser tomado a la ligera. Por eso es que nosotros, los papás, tenemos que cuidar nuestras reacciones frente a nuestros hijos para que nuestros hijos no desarrollen fobias. Cuanto más tranquilos sean nuestros padres a tiempo de educarnos, los hijos van a ser más sólidos, van a ser más fuertes, ¿ya? Y cuando crezcan ya no van a tener esos miedos, ¿ya? Yo quiero darles un ejemplo de de pánico, ¿ya? En una casa antigua que teníamos con mi familia en Oruro, un día mi papá me pidió que baje al depósito, estábamos en el segundo piso, que baje al depósito y traiga, no me acuerdo ya qué tenía que traer, alguna herramienta tenía que traer. Y yo no tenía miedo a la oscuridad, entonces yo tendría 7 años aproximadamente, y bajé las gradas
Y lo único que había, toda la planta baja estaba oscura, pero había solamente un foco que estaba detrás mío en la planta alta, que iluminaba el patiecito donde uno podía llegar al depósito y abrir y sacar la herramienta. Cuando yo abrí la puerta del depósito, una imagen brillante, blanca, cruzó todita la habitación del depósito, moviéndose entre todos los objetos, ¿ya? Y ¡boom!, desapareció en la pared. Para mí eso fue, pues, o sea, catastrófico. Salí gritando, chillando, llorando. Llegué hasta ahí arriba. Mi papá, ¿qué ha pasado? O sea, pensó que me había caído una caja de herramientas en la cabeza, en el pie, donde... No, pues, y le conté que había pasado eso. Y me dijo, a ver, vamos, no quiero ir, no, ven papito, vas a ver, no, es que algo ha pasado, está bien, yo creo que has visto esa imagen blanca, pero ha sido algo que vamos a ver qué es lo que ha podido ser, ¿ya? Y mi papá bajó conmigo, ¿ya? Y lo que hizo fue cerrar la puerta del depósito despacio, y la puerta del depósito tenía unos vidriecitos que habían reflejado el foco que estaba en la planta alta, y esa luz reflejada se reflejó en el cuarto, y al cerrar ya se vio la imagen, y al abrir se volvió a reflejar. Me dijo, ¿ves? Es el reflejo del foco. Y yo, no, era otra clase. Mira, y me hizo varias veces y me tranquilizó. Hasta la fecha yo no le tengo miedo a la oscuridad, ¿no? O sea, y desde niño he caminado en cuartos oscuros y cosas por eso. Nunca le he tenido miedo a la oscuridad, gracias a que mi padre me dio esa confianza. Si mi papá esa vez lo hubiera minimizado, se hubiera burlado, simplemente no me hubiera creído, ay, mentira, o lo que sea, posiblemente yo hasta la fecha tendría pánico a la oscuridad. Pánico. ¿Ya? Entonces, como padres, es muy importante el mensaje que nosotros le damos a nuestros hijos. La seguridad, la certeza. Nos hacemos una herida, no entren, la primera que entra en pánico es la madre cuando su hijo se corta algo y ¡wow! O sea, hace un escándalo. Entonces el niño entiende de que eso es grave, gravísimo. La siguiente vez que vea sangre, pucha, hasta se puede desmayar el pobre niño, ¿no? Y chao, si alguna vez, si de repente estaba destinado a ser un gran médico, nunca va a poder ser un gran médico porque le va a tener miedo a la sangre, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy mesurados, tenemos que ser controlados en nuestras reacciones, ¿no? Y siempre darles a nuestros hijos más bien el apoyo necesario. A ver, ¿dónde está, según vos, dónde se oculta el cucu, el monstruo, lo que sea que en la noche te molesta? No, debe estar en el ropero. Abrimos el ropero, buscamos, a ver, ¿no? Con una linterna, con el celular, con la lucita del celular, a ver, ¿dónde está? Monstruo, si fastidias a mi hijito, yo vengo y con palo te doy, monstruo. O sea, así, y le amenazamos al monstruo imaginario para que nuestro niño tenga la certeza, y poco a poco va a superar eso y no va a tener problemas, ¿no? Otro problema es la agorafobia. Medio difícil, ¿no? La agorafobia, que más parece portugués agora, ¿no? Se define como el miedo a los espacios abiertos. Por ejemplo, estar afuera o salir solo de casa, ¿ya? Mi hija hace poco me ha comentado de que una de sus amigas tiene exactamente esto, agorafobia, que no puede salir de su casa sola, ¿ya? Ha visto los noticieros, le han contado cosas y ya no quiere salir de su casa sola, ya no puede.
¿no? Y ya le entra un ataque de pánico. Entonces hay que tener cuidado también, si bien es necesario enseñarles prudencia a nuestros hijos, tampoco hay que exagerar. Trastorno de ansiedad social. Esto es, un miedo a situaciones de desempeños sociales en un entorno, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay público, ¿no? En un recital, en un teatro, en un discurso, cuando el niño tiene que explicar algún tema delante de todo su curso y su curso se está burlando o algo así, ¿no? Entonces es importante que nosotros, como familia, ayudemos a nuestros hijos y que de vez en cuando nuestros hijos nos enseñen algo a la familia, en el living, ¿ya? En el living, en el dormitorio, donde ustedes prefieran, que nuestros hijos nos enseñen. Y ahí está mamá, papá, los 1, 2, 3 hermanos, no sé cuántos serán en su casa, pero que su hijo enseñe algo ahí paradito al frente, si es que tiene un pizarrón mejor, de manera de que el niño explique algún juego, canción, sus dibujos animados favoritos de la televisión, que nos enseñe cosas. De esa manera nuestros hijos van a aprender a hablar en público y no van a tener ese miedo, ¿no? Entonces, eso es muy positivo para que ellos tengan una seguridad y no tengan problemas de ansiedad social. El trastorno de la ansiedad ante la separación, ¿ya? Esto es un miedo, ¿no? Y ansiedad cuando se les separa de alguien que está apegado. Por lo general es la mamá, ¿no? Por lo general, ¿no? Y esto ya también, pero cuando es una exageración, y ya cuando eso se entiende cuando es un bebé, ¿no? Un añito, y le separan de la mamá y el bebé llora, ¿no? No quiere separarse de la mamá, pero tarde o temprano tiene que aprender a separarse de la mamá, pues, ¿no? Entonces es importante que nosotros hagamos que nuestro hijo sea sociable, ¿no? Y que siempre ayudarle a que se relacione con otras personas, que no sea solamente con uno de nosotros. A veces hay papás, mamás, que en su afán para que el hijo lo quiera más a él o a ella, es que tratan de siempre tenerlo a su lado, y lo que están haciendo es crearle cierta inseguridad y le están restando esta libertad que el niño va a necesitar para desarrollarse socialmente, emocionalmente en su vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de separación, ¿ya? Cuanto más seguros estén nuestros hijos de nuestro cariño, de nuestro apoyo y demás cosas, más fácil va a ser que se queden en el primer día de colegio sin hacernos un escándalo. Han visto, ¿no? Ustedes papás en primero básico, clarito, ¿no? Unos 4 guaguas están chillando y no dejan que su mamá, a veces las mamás tienen que el primer día entrar a pasar clases con sus guaguas más, porque el niño no permite que la mamá se vaya, y si se va, se tira al piso, se pone morado, tanto chillar y cosas por el estilo, porque le entra un ataque ya de pánico. Entonces hay que ser... también hay que ayudar a nuestros hijos a ser un poco independientes, ¿no? Con prudencia, sí, con prudencia, pero no coartarles su independencia al punto de que sean personas que desarrollen. La mayoría de las fobias son desarrolladas, no es que nace uno con fobias, sino que uno las va desarrollando por traumas, por situaciones, por cosas que muchas veces vamos aprendiendo, y vamos aprendiendo fundamentalmente en la familia, en la temprana infancia, ¿ya? Mutismo selectivo.
La incapacidad de hablar en situaciones sociales específicas en un niño o adolescente, ¿no? El hecho de hablar, siendo que él habla muy bien en otras situaciones, cuando llega gente nueva a la casa, saluda, hijito, y el niño está así, uy, y hasta se da la vuelta y se abraza de la pierna del papá, de la mamá. Entonces, poco a poco, con cariño, es que uno tiene que ir ayudándole al hijo a que salude, y mejor si saluda con su mano, ¿no? Mejor si lo hace de una manera con seguridad, ¿no? Con seguridad. Buenos días, ¿cómo está? Así, ¿no? Y eso agrada, siempre va a agradar y le va a abrir puertas a nuestros hijos en la vida futura. No solamente es gentileza, no solamente es educación el hecho de saludar y enseñarles a saludar, de que el apretón de manos tiene que ser un apretón de manos sólido, no un apretón de manos débil, ¿no? Con la mano apenas abierta y jalarla así. Es importante que nuestros hijos aprendan a saludar con la mano, que saluden de la forma adecuada, no tanto, como les digo, por gentileza, por educación, ni nada, sino para que desarrollen su seguridad de interactuar con personas extrañas. ¿Ya? Obviamente, con prudencia, cuando son pequeñitos, de que si esa persona no la conocen y no están con sus papás y demás, entonces, y esa persona les está hablando, entonces mejor que vuelvan donde sus papás y por precaución, ¿no? O sea, no sabemos también. Entonces, hay que hacer una especie de balance, ¿no? Ni exagerar en un sentido, ni exagerar en el otro. Que nuestros hijos sepan que no tienen que hablar con extraños, pero cuando los papás les presenten a un extraño, que saluden de una manera adecuada. ¿Ya? Ahora, les decía que las fobias, la mayoría de las fobias, pues nosotros las desarrollamos, ¿no? Hay distintos factores que ya vamos a ver, que son situaciones, por lo general, que han causado un trauma en nuestros niños, ¿no? Las fobias específicas se han relacionado con un primer encuentro que provocó un miedo con ese animal, bicho, objeto, ¿no? Y que esa situación causa una fobia, ¿no? Yo me acuerdo que mi hijo mayor desarrolló fobia a una lámpara con foco. Y cuando le dije, o sea, nosotros no entendíamos su fobia y bueno, lo hemos apoyado y lo hemos, y siempre le hemos dicho, ya papito, y hemos apartado esas lámparas, ¿no? Y lo que después nos hemos dado cuenta, que fue que nosotros lo llevamos a un desfile y los trombones de la banda tenían una forma circular y un hoyo al medio. Y ese hoyo, claro, sonaba tan fuerte, bu, 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 ¿no? Que eso le había asustado a él cuando era pequeñito, y la lámpara esa le hacía recuerdo al trombón, porque tenía más o menos la misma figura, un círculo con un círculo más pequeño al medio. Entonces, bueno, a la larga ha superado sin ningún problema, pero cuando era niño sí, tenía una fobia que ha durado más de 6 meses, ha durado un par de años, ¿ya? Y que nosotros como papás hemos tenido que ir apoyando y dándole seguridad, diciéndole que no se preocupe, todo, ¿no? Y mostrándoles que eran trombones y que eran esto y que eran aquello. Y poco a poco nos hemos ido dando cuenta de dónde había desarrollado ese asunto y hemos podido ayudarlo, ¿no? Y
hay ciertas fobias que pueden desarrollarse en las personas que ya tienen predisposición para desarrollarlas. Esto pudiera ser herencia de los papás, ya que si tienen mucho miedo a algo, es posible que uno pueda transmitir esta fobia a sus hijos. Entonces ya tiene una predisposición para desarrollar esta fobia. Básicamente, la mejor manera de ayudar a nuestros seres queridos con sus fobias es apoyarlos, no ridiculizarlos, no burlarnos de su fobia. Yo hacía eso con mi esposa. Ay, tan chiquitita la araña, que cómo le vas a tener miedo, que aquí, que allá. No le he ayudado así. Cuando le he ayudado, ha sido, no te preocupes, yo estoy aquí, y agarraba una hojita de papel, la recogía a la arañita y la botaba al jardín, ¿no? Y ella me decía, ¿por qué no la has matado? Porque, pobrecito el animalito, ¿qué culpa tiene? Pues de que tú le tengas miedo, le decía, ¿no? Entonces, bueno, pero yo siempre le he dado esa seguridad de que yo voy a encargarme de la araña, del bicho, y entonces ella poco a poco ha ido mejorando. Actualmente solamente ya le tiene miedo a arañas grandes, lo cual es muy comprensible, eso ya está dentro de lo normal. Antes era 11 arañitas que eran apenas más que la cabeza de un alfiler, entonces eso a mí me preocupaba, pero yo no estaba ayudándola de la forma en que ella necesitaba ser ayudada, ¿no? Entonces yo pensaba que burlándome de ella se iba a avergonzar e iba a superar, pero no era así, más bien empeoraba la situación. Entonces cuando le he dado seguridad a mi esposa, es que ella ha empezado a mejorar. Y actualmente ya su fobia es pequeña, ¿no? Ya necesita una araña de buen tamaño para preocuparse, ¿ya? Entonces, bueno, los desórdenes de ansiedad son comunes a todas las edades, ¿ya? Esto es normal, ¿ya? Incluso especialmente con animales, con perros, ¿no? O con algo así, ¿no? Y el 25%, o sea, vale decir, 1 de cada 4 personas sufren algún desorden de ansiedad durante su vida. Yo diría que ese número es muy reducido, o sea, un desorden de ansiedad ya extremo, sí, 1 de cada 4 personas suele desarrollar eso, ¿ya? Pero hay que ayudarles, como digo, dándoles seguridad y estabilidad emocional es la mejor manera de ayudar a nuestros seres queridos, ¿ya? ¿Cómo diferenciar simplemente un miedo de una fobia? Ya y hemos mencionado varios de los síntomas que suelen diferenciar estas dos cosas, ¿no? Los síntomas de una persona que ya tiene fobia es que su corazón empieza a latir muchísimo más rápido. Eso normalmente no lo vamos a percibir las otras personas, pero la persona que está con fobia sí, siente una aceleración pero repentina. ¿Por qué? Porque siente que está en una situación de peligro, y de peligro extremo y de peligro real, aunque el peligro sea una arañita de este tamaño, ¿no? Entonces, no es un peligro real, pero para la persona que tiene la fobia, sí lo es. Es una cosa, está sumamente alterada, ¿no? Empieza a transpirar, temblores, estremecimientos, dificultad para respirar. Si hay fobia, ya les decía, a lugares cerrados, hasta se pueden asfixiar, y literalmente se pueden asfixiar, pueden hasta morir esas personas porque se asfixian, ¿ya? Siendo que hay oxígeno suficiente. Pero ese es un problema más mental. Sensación de ahogo, ¿no? A veces nuestros hijos, cuando están en multitudes, como que se sienten que les falta aire, aunque estén al aire libre.
Entonces, necesitan un poco salir de la multitud. Dolor o molestias en el pecho, estómago revuelto, les empieza a doler el estómago por nervios, ¿no? Y es un dolor real, no es que se están haciendo a los enfermos, es un dolor real, ¿ya? Sensación de mareo o debilidad, ¿no? Temor a perder el control o de enloquecer. Es verdad eso, es verdad, ¿no? Hay esos síntomas, ¿ya? Temor de morir. Y para ellos es tan real como si estuviesen ustedes en medio de un incendio, de un edificio que está quemando por todo lado y está a punto de arder junto con ustedes. Es así, es el miedo que esta gente siente, nuestros hijos pueden sentir, nuestros seres queridos pueden sentir, y es real. ¿Ya? Se les paralizan las manos, ¿no? Yo he visto gente que se ha paralizado completamente, totalmente, se han frisado. Si uno los empujaba, se iban de cara y no ponían sus manos, ¿no? O sea, entonces, todos estos síntomas ya son, obviamente uno dice, uy, pero eso ya es extremo. Sí, por eso es que se llama fobia. Tampoco uno puede llamar fobia a cualquier miedo, ¿no? Yo tengo miedo a los ratones, sí, tengo miedo, o sea, no me gustan, pero, o sea, si alguno se entra a mi cocina, pues, como esposito tengo el deber de agarrar una escoba y de sacarlo, pues, ¿no? Si es que no lo tengo que matar, pero por lo menos mínimamente sacarlo y no dejar que vuelva, ¿no? Entonces, yo voy a vencer, o sea, ese miedo. ¿Me da miedo? Sí, me da miedo, pero no es algo que me hace entrar en pánico, ni me hace transpirar, ni me ahogo, ni estoy con dolor de estómago, no, pero sí tenemos que cuidar de estos síntomas para nuestros seres queridos, ¿no? En un ataque de pánico, por lo menos 4 de estos síntomas antes mencionados deben aparecer, ¿no? Con o sin una causa conocida o identificable. Los ataques de pánico no necesariamente están gatillados por algo, ¿no? O sea, no, a veces no necesitan que aparezca una sombra, eso. A veces los ataques de pánico le vienen a una persona porque está en una situación de mucho estrés. Entonces, le puede aparecer un ataque de pánico a una persona. Donde se puede ver esto es en algunas películas cuando una persona que está volando, ¿no? En un avión está ya súper nerviosa, ya está transpirando, ya está respirando con dificultad, está, ¿no? Intranquila, y que de paso ahí afuera aparezca un trueno, un relámpago, ¿no? Y boom, o sea, esa persona que ya está para 1 centímetro ya está con problemas, con eso más puede estallar en pánico, ¿no? Y a veces se la tiene que controlar entre 3, 4 personas, o sea, porque está en pánico, ¿no? Y no es que sea muy anormal esa situación. Hay unas cuantas personas que tienen ese problema y que ya obviamente detestan volar, pero hay veces en que no les queda otra, no tienen opción, ¿no? Los síntomas de fobia pueden ser similares a otras afecciones o problemas médicos. Ya, lógicamente, si una persona está sufriendo alguna alergia, por ejemplo, puede tener problemas de respiración, puede tener sudoración en las manos, ¿no? Y puede empezar a inquietarse y demás cosas. Puede presentar algunos síntomas de lo que es un ataque de pánico o de ansiedad. Pero
hay que distinguir qué es lo que está pasando, porque también va a venir quizás con comezón o con ronchas, ¿no? O a causa de alguna picadura. Entonces, uno puede distinguir si es alergia o es un ataque de pánico, que eso es más mental que físico, ¿no? Siempre consulte al proveedor de su atención médica, a su médico, a su seguro, ¿no? Si es que ustedes ven algunos de estos síntomas en su hijo, entonces consulte en su seguro, con su médico, de manera de obtener un diagnóstico y ver un tratamiento que sea adecuado para superar esta fobia, o por lo menos ayudarle a mejorar y que no llegue a extremos. Ya, ¿cómo se diagnostican las fobias? Si es que uno ya ha chequeado todo esto y sí, efectivamente, mi hijo ya por más de 6 meses y todo está teniendo estos problemas, entonces uno lo tiene que llevar a un psiquiatra infantil, ¿no? Que vaya a chequear y que vaya viendo con diagnósticos, con algunos exámenes, con algunas preguntas, y vaya buscando en el niño o en el adolescente qué es lo que se puede hacer. Y de acuerdo a la fobia que detecte, o sencillamente sea un miedo que con el tiempo va a desaparecer, eso ya nos va a decir la persona, pero siempre y cuando uno va a buscar. ¿Cuándo va a buscar esta ayuda profesional? Pues cuando las consecuencias, cuando los síntomas sean fuertes, ¿no? Cuando ya sean fuertes, entonces sí, uno tiene que preocuparse, ¿no? Los padres que noten los signos de ansiedad severa, ¿no?, en su hijo, tienen que buscar ayuda, ¿no?, solicitando una evaluación y un tratamiento de manera temprana para evitar futuros problemas, papás. Ya, por lo general, los papás somos el mejor remedio para las fobias de nuestros hijos. Somos quienes les van a dar seguridad, calma, ¿no? Y no vamos a más bien empeorar la situación. Por eso es que es importante que ustedes, papás, se informen cuáles son las cosas, y además pregúntenles a sus hijos: ¿a qué le tienes miedo, mi amor? ¿No? ¿Qué cosita te da miedo? A mí esto, que aquello, ¿no? Y en donde detecten que su hijo está un poco débil, pues hay que reforzar emocionalmente ahí. Eso ha sido todo cuanto les podemos compartir, y esperamos siempre sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias aquí en Jonás Junior Aprende, para que podamos cada vez darles un mejor servicio y ser eficientes y efectivos en nuestra colaboración a ustedes, papás, a los alumnos y también a los profesores. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima.